Bienvenidos a Dos Paredes, un podcast diferente, con una visión diferente, pero lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo estás? Lo mismo de siempre no, porque estamos comenzando, ¿no? Bueno, sí, para empezar por ahí, ¿no? Bueno, ¿Cómo estás? muy ¿Qué bien. Ahora, bueno, trataremos hoy tal? Chicos, si es... trataremos hoy de iniciar Otro episodio. otro episodio. Bueno, ya tenemos el primero, espero que les haya gustado. Si no lo vieron, ya saben. Bueno, un segundo episodio, otras cosas de qué hablar, o bueno, muchas cosas de qué hablar, la verdad, porque... Bueno, yo creo que es mejor comenzar diciendo, mostrar nuestro, como decir, cómo hemos venido, cómo ha sido nuestras vidas. En el caso de nosotros, nosotros somos de un pueblito De Trujillo, Venezuela. de Trujillo, Venezuela, Escuque, conocido poéticamente como la tierra de nubes, de donde somos oriundos. Perdona que te interrumpa. Tú sabes que cuando yo estaba buscando el nombre del podcast, yo se lo dije a nuestra productora general como que yo tengo esta que es Tierra de Nubes. Entonces me dice, ¿qué es eso? Yo le digo, no, es que así se le conoce a Escuque como tal. Pero a la final no lo puse. Ese había sido un buen nombre porque nuestro pueblo es conocido poéticamente, los grandes, y no es que estamos divagando aquí. El Ramón Palomares, Pérez Carmona fueron galardonados con premios de la literatura de poesía a nivel nacional en Venezuela. La verdad, mucha gente ve, o sea, no saben, no conocen, pero entre comillas, el modo, a ver, no por decirlo así, pero el escuque era como para los maracuchos que no tenían cobre, porque los que tenían cobre se iban para la puerta, los que no iban para escuque. Así. Nosotros somos de allá, bueno, yo crecí en Escuque, Naciste en Mérida, pero sí, tu vida totalmente la hice en Trujillo. Eh, la verdad tiene muchas cosas turísticas, hasta el Golondrino, ¿cómo se dice? La iglesia. Ay, se me olvidó cómo decir iglesia. Bueno, la verdad que Escuque es muy bonito, se le conoce por eso, porque es clima montañesco, se le puede decir. templado, un clima que todo el tiempo está entre lo frío y digámoslo así, No es como el frío de aquí, es ¿no? tropical. No, por supuesto que no. El frío Sin de aquí. embargo, Escuque es conocido como la cuna de músicos y poetas, ¿no? De allá la mayoría de las personas son músicos, poetas. Está otra persona que es muy conocida como el Hombre del Anillo, un personaje importantísimo a nivel nacional porque era un creador popular. Tenemos a Loíza Torres también, grandes músicos, Nelson Aliso, que se encuentra aquí en Miami, un compositor musical. ¿Ah, sí? Sí, él es un gran personaje escuqueño. Bueno, Nelson, si ves esto, próximamente te hacemos la invitación para que compartas este espacio con nosotros. Nelson es muy amigo de nuestra familia Paredes. La casa de nuestros abuelos era cerca de la familia de Nelson. Ojo ahí, ahorita que dices algo de la familia Paredes. El podcast se llama Dos Paredes por nuestro apellido, o sea, 1 y 2. Franklin Paredes, Fran Paredes. Y pues ese fue el nombre que me pareció más... bueno, que lo vi y tal, cambiando un poquito rápido el tema. Bueno, sí, ¿no? También yo digo que por ejemplo, la niñez. Tu niñez fue muy diferente a la mía. Por ejemplo, yo siento que a mí me hubiese gustado vivir tu niñez en Escuque, en un pueblo con tantas cosas que hacer que tal vez sí las hice, ir a jugar a la cancha con mis primos, ir para el estadio, tal, pero... Claro, mira, lo que pasa es que todo evoluciona y todo cambia. No podemos quedarnos allí en eso, ¿no? Nuestra niñez, pues, la hicimos en el grupo escolar Eduardo Blanco, la primaria, una gran escuela de grandes maestros que muchos
ya se han ido, pero nos dejaron ese legado. La secundaria la empezamos en Ignacio Carrasquero. No Míti- el mítico Liceo de Escuque. Sí, pero no tenía una edificación propia. Sí, porque se mudó de varias sedes, Sí, ¿no? Lo que yo- existió en la institución escuqueña, lo que hoy es el Ateneo también, existió también en el complejo cultural que está cerca de la jefatura de la policía, y luego ya con los años pues se fundó en la parte de los Limoncitos y las Delicias el liceo como tal, ya su sede propia. Sin embargo, en Escuque pues podíamos estudiar hasta el ciclo básico, tercer año, y de ahí teníamos que mudarnos hacia a Valera, en el Rafael Rangel, donde pudimos estudiar. Yo estudié... En Escuque no daban, perdón que te interrumpan, cuarto y quinto. No, había que emigrar hacia Valera. Y entonces yo particularmente estudié en la edificación del Rafael Rangel, pero en la tarde existía el Pedro García Leal, que estudié humanidades, porque en la mañana era ciencias. Y entonces la edificación... No te gustaban los números. No. Y entonces en la tarde existía el Pedro García Leal. Y ahí me pude graduar de bachiller de humanidades. Y luego allí pues comienza todo un tropel de viajes, por decirlo así, para ingresar a la universidad. Estuve en la academia militar, estuve en varias cosas. Al contrario de Y ti. a mí me llaman indeciso. Al contrario de ti, que hiciste toda tu primaria en el Colegio República, Yo sí tu estudié toda mi preescolar vida lo hiciste en el Escuque, Sopotociento. En el Sopotociento, gran institución educativa de preescolar. Y La luego te maestra mudaste Jacqueline, me acuerdo. hasta el Colegio República, donde hiciste desde primaria Hasta quinto año. hasta quinto año, fíjate. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia era que nosotros en la primaria, pues, de muy escasos recursos, pues, pero aprendíamos, porque todo era a través de las maestras que nos tenían un sentido de la docencia mucho más ¿Estricto? estricto que ahora. Pero, sin embargo, yo diría que llegamos a ser buenos ciudadanos. Bueno, tú sabes que cuando yo llegué a este país, yo me di cuenta que la educación en Venezuela de verdad es buenísima, a diferencia de la de aquí, por muchos factores, ¿no? Que por ejemplo, tal vez aquí se hace normal, allá no se hacía normal, que por ejemplo en el aula de clases tú estás con un teléfono. Allá tú sacas el teléfono y te lo quitaban, te lo decomisaban y tenían que venir padre o representante a que te lo pudieran devolver. Aquí te quitan el teléfono y eso es violación a la privacidad, entre comillas, ¿no? Por eso es que son mundos distintos, digo yo, ¿no? Pero... Bueno, es tan distinto, imagínate tú, que yo voy a la comparación. Antes a nosotros en el bachillerato, en cuarto y quinto año, nos exigían la tabla periódica. la tabla de Multiplicar. en cuestiones de matemáticas. Multiplicar. No. ¿Cómo vamos en cuarto y quinto año sabíamos multiplicar? La tabla de Backlund, no recuerdo, se me escapa ahorita. De tomar omega 3, ojo de pescado para la memoria. Y nos pedían que, o sea, una calculadora, pero no, la vez del examen, cuando nos tocaba examen no nos podíamos sacar la calculadora ni utilizar otras cosas. Simplemente era lo que nos habían enseñado. Ahora no. Porque ahora a través de lo que ustedes, el teléfono, pues, ahí no, ¿qué hacen? Investigar, ¿no? Bajan todo lo que tienen allí, lo resetean. ChatGPT hoy en día. Y cortan y ponen y eso. Copy y paste. entonces nosotros no, esa es la diferencia. La otra gran diferencia era que nosotros llegábamos de clase en primaria y no a ver televisión, ¿ves? Sino hacer trabajos muchas veces, hacer trabajos de la casa, ayudar en la casa, o a jugar en la calle con los amiguitos, la metra, el trompo, el emboque, lo que llamas el boliche, pues, las metras. ¿Cómo es que se llama lo de...? Y todas una serie de cosas que
a tener Perinola. la perinola, a montar un cometa, lo que nosotros llamamos volantín. Y todas los esas cosas, papagayos. los papagayos. Y entonces todo eso, pues nos alegraba la vida. Ahora no, ahora es parte de eso, pues ya ni se ve. Entonces, de allí comienza la diferencia en lo que era antes y lo que era hoy. Bueno. No es que antes era mejor, no. Quizás es cuestión de que la vida va Evolucionando. evolucionando Yo digo que, por y tenemos ejemplo, que adaptarnos a ella. yo digo también hay que ver, ya me estoy peleando mucho con el por ejemplo. Yo digo también hay que ver, obviamente yo nací 2002, pleno cambio tecnológico, por así decirlo. Pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI, dejando atrás muchas cosas, creando nuevas. Y yo me fijo en una comparación, voy a adelantarme un poquito en el tiempo, que una vez que nosotros viajamos, en Venezuela estaba la moda de los BlackBerry. Y obviamente comprarse un BlackBerry, tener un BlackBerry en Venezuela era estatus, o sea, por así decirlo. Yo no recuerdo a qué parte viajamos, pero yo llegué preguntando por un BlackBerry, tendría yo 12, 13 años, y a mí me dijeron que eso ya era obsoleto. Eso, ¿qué era lo nuevo? El iPhone. Y en Venezuela era el pleno boom de los BlackBerry. Después de muchísimo tiempo después que vimos la película juntos del creador de los BlackBerry, el BlackBerry ya después del año 2010 no fue... O sea, fue obsoleto, por así decirlo, porque eran los que utilizaban grandes magnates, pero después llegó el boom del iPhone. ¿Qué era? Una pantalla táctil. Ya no tenía el clic del teclado, que era lo que decían que iba a mantener a BlackBerry por muchísimos años más. Eso es evolución. Es igual, en el deporte lo podemos ver con el VAR en el fútbol. Hay mucho pero no te vayas muy bueno, muy me rápido. estoy adelantando mucho. Va muy rápido porque tú arrancas de una vez para los celulares y recuerda que cuando comenzaron a hacer los primeros teléfonos móviles que habían en un bloque Venezuela, como esto. había que buscar un ayudante para cargar un teléfono de eso, ¿no? Y la antena. Y grandote y todo eso. Entonces, poco a poco se fue viendo, se fueron evolucionando. Pues existió el Motorola, que era otro de los teléfonos mucho más pequeño y de mayor... ¿Tú recuerdas el de la tapita? El del Motorola. Nosotros íbamos a las ferias que era donde existíamos más en Mérida y habían stand de presentación de estos tipos de teléfonos y bueno, nosotros, la gente nos volvíamos locos por comprarnos uno de esos y teníamos, por lo menos trabajábamos y los vivíamos Nokia, para eso. Eso, exactamente. Entonces ya cuando tú llegas aquí al iPhone, fíjate. Sí, me adelanté 10 años mayor del 2000 al 2010. Eso, entonces todo eso ha ido poco a poco evolucionando y no es que todo el mundo ha tenido acceso a esas cosas. Esos son elementos que poco a poco han ido evolucionando, pero es la ley de la mercadotecnia o del capitalismo, como llamamos, que lo que tú dices, tener el último teléfono es estatus, ¿no? Sí. Simplemente, pero para muchos representa... Una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo, algo necesario. Aquí en Estados Unidos es obligado tener un teléfono porque el trabajo... el andar por ahí, porque tú no puedes andar en Estados Unidos sin un GPS, si no conoces nada. Sí, si no eres de donde... Exactamente. Mira, aquí el primer iPhone fue anunciado el 9 de enero del 2007. O sea, que fue como yo te digo, no sé si tú recuerdas la película esta de BlackBerry. Claro. Ay, mira, como tío con la pronunciación del inglés. BlackBerry. Bien. Que como dice el maracucho, no te ha vuelto Sevilla el país ¿no? Se crea en el 2007 el primer iPhone. iPhone fue como el boom de la tecnología para muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la explicación que yo puedo hacer, un resumen largo, corto, BlackBerry le gustaba a la gente por el sonido del teclado. Es igual que antes, o sea, era un teclado, el que tuvo BlackBerry sabe de lo que hablo, no era lo mismo que un Motorola antes que era, o sea, en el 1 estaba el arroba, el asterisco y ¿cómo es?
y el signo numeral. En el 2 el A, B y C, en el 3 yo sí me acuerdo de eso. Ya después era una pantalla táctil. Y bueno, después BlackBerry se fue a la quiebra y bueno, seguimos Bueno, con que me estoy adelantando mucho con las sí, cosas. sí, en conclusión, pues sí, vemos que el teléfono adelantó a las personas de la nueva generación en que dejaran muchas cosas que ya no hace. Ya los muchachos no juegan los juegos tradicionales, valga la redundancia, ¿no? Ya los juegos tradicionales que antes se hacían, pues esto lo ha desplazado. Sí, yo tengo una anécdota graciosa que si mi mamá obviamente va a ver esto. A mí me enseñó a jugar trompo mi papá y la casa era de cerámica, obviamente. Y cuando mi papá me enseñó a jugar trompo, la cerámica se partía. Nosotros partimos como 3 cerámicas, obviamente eso se arregló, pero mi mamá nunca supo esto. Mi papá ni se debe acordar, yo estaba muy pequeño, pero son cosas que yo recuerdo. Al igual de las historias de muchos padres, que yo sé que aquí en los comentarios, díganmelo si es verdad, que a nosotros, ustedes nos decían que ustedes pasaban nieve, montaña, puentes para llegar a la escuela. Y eran cosas que para hacerlo valorar a uno las cosas, muchísimo ya después, que uno ya cuando crece uno sabe y uno dice, no, si es lo que cuesta comprarle algo a alguien. Bueno, fíjate Material. fíjate que ha sido tan cambiante que la escuela antes era de doble turno, ¿no? Estudiaba uno en la mañana y en la tarde. Bueno, aquí se ve todavía eso. Entonces, sí, pero no era como tal usar un uniforme, la camiseta blanca y el pantalón de caqui, que teníamos que llegarnos a la casa y guindarlas, Planchadito. guindarlas para ponernos al otro día porque no teníamos mucho, ¿no? Una tenía que durar toda la semana. Y entonces, bueno, y así con esa cuestión, el lápiz, cargar un lápiz que en ese tiempo llamamos el lápiz mongol. Mongol, ¿no? Que teníamos y un sacapunta que no lo soplara nadie porque si lo soplaban... Se le perdía el filo, era, ¿no? Ya no El sacaba borrador, punta. cuidarlo. Habían papás que le anotaban, me acuerdo yo, tengo aquí, que ahorita me llegan recuerdos, que le anotaban el número de hojas en los cuadernos a los hijos, por si los arrancaban o cosas así. Saber, bueno, antes una libreta era, me supongo, para comprar los útiles. En tu época eran... Bueno, es que para puros los exámenes parciales uno tenía que ir con una hoja de papel ministro. Eso era como ir a presentar un examen médico. La hoja de papel ministro en blanco, limpiecita, y el lápiz y el sacapunta y el borrador. Era lo único que dejaban entrar para el examen y ese era el examen final. Ya después eso cambió, era la... Déjame terminar, y había otra cosa que era la caja de creyones, que para los que tenían más poder adquisitivo tenían se llamaban Papermate. El Papermate era el lapicero, la marca del lapicero. No, pero habían, ya te lo voy a mostrar. El Prismacolor, se llamaban. Prismacolor. Pero ¿eso lo hacían en Venezuela? Sí, lo hacían en Venezuela. Y si no, los demás, pues teníamos que llamar un creyón de un color, de los colores que teníamos, y hacerlo. Pero bueno, disfrutábamos de nuestra educación. Ahora ha sido más, pues como tú dices, ha evolucionado, ha sido más, se le han insertado una serie de cosas que ahora el niño, si se le habla muy duro, pues pierde el sentido, se le está ofendiendo. Bueno, imagínate, ahora lo último que puso el Funable 2.0. El ministro de Educación de Venezuela dice que las tareas son negativas para los alumnos, que no se le puede poner tareas porque eso es yo siempre he dicho algo, y yo que tengo primitos pequeños que, pues, la verdad me hacen caso, y la cuestión, yo les digo como ustedes me decían a mí, la única obligación que ellos tienen es sacar buenas notas y estudiar, más nada. Claro, mira, las tareas no son una asignación como Tú como profesor, para ti, ¿qué era, o sea, el dejar una actividad para la casa, por así decirlo, para no ponerle tarea?
hay que decirles tarea, es una tarea. Pero ¿por qué se hace eso? Es simplemente para reforzar lo aprendido en la escuela. ¿Ves? Para que ellos, la tarea es simplemente que tú refuerces lo que aprendiste y lo tengas en la casa, porque cuando uno practica las cosas, no se les olvida. Y otra cosa, que tu mamá o tu papá, en el caso como él lo está poniendo, que son tareas para ellos, no es que ellos te ayuden. Bueno, volvimos, aquí estamos de nuevo, a pesar de unos problemas técnicos, pues ya La productora solventados. general no está pendiente, hay que decirlo como es. Bueno, gracias a Dios, ya solventados, volvemos a retomar La conversa, ¿no? Sí, el hilo que teníamos. Quedamos en algo de las tareas, ¿no? Que son importantes para reforzar nuestro conocimiento. Tú lo venías explicando, obviamente las tareas son un refuerzo para el niño, joven o hasta en la universidad, para seguir empapándose de ese tema luego de haberlo visto, ¿no? Claro, sí, mira, algo que no se practica se olvida. Entonces, las tareas son para eso, ¿no? Las tareas son para reforzar todo lo que se ha dado en el día de clase, en el día de las actividades educativas. Entonces, eso es una manera de reforzar, aparte de que es una manera de que se encuentre la familia, el papá, la mamá, bueno, el contexto familiar que haya. Pero es importantísimo, yo creo que esto es algo que no se debe perder porque, claro, siempre hay que mantener, ¿cuál es el objetivo de la tarea? Es que el alumno practique, no es que el papá o la mamá le va a hacer Le haga la tarea, le haga exacto. la tarea, porque ahí no habría ningún tipo de entendimiento, de pedagogía. El hecho es que ella le explique más o menos en qué se trata, cómo lo puede hacer mejor, de qué hablaron, de toda esa serie de temas, eso es lo importantísimo. Y las tareas han sido por siempre, inclusive en las universidades, nos mandan, si nosotros nos reforzamos en la casa nuestro conocimiento, el que estudia solamente el día del examen va un poquito más, Va más fresco, ¿no? no va tan contenido. Nada, estudiar el mismo día del examen no. Estudiar minutos antes del examen era lo que uno hacía en el colegio. Sí, pero siempre que tú mantengas, practique lo que tienes. Ya cuando tengas el día del examen, lo que haces es hacer un recuento de aquello simplemente sin extenderte tanto, sin ponerte, como decía antes, no, como lo hacíamos anteriormente en la educación anterior. Ese día del examen no me levanto a las 3 de la mañana y estudio todo lo que no había estudiado durante. Eso lo hacía antes, era una manera, porque no estudiábamos, a veces la tarea no la hacíamos. En cambio, el que mantiene la tarea, simplemente lo que hace es refrescar el conocimiento el día que tenga el examen, ya todo eso lo sabe y simplemente lo va a plasmar el día del examen. Sí, no, también. Entonces es importantísimo eso de la educación y creo que con esto hemos Abarcado bastante el tema de lo que es la evolución en la educación. la educación. Ha sido muy importante ver de parte y parte lo que, pues, para ti lo que fue tu educación en tu momento, lo que trascendió en la mía. ¿Por qué? Porque fue evolucionando. También muchas cosas fueron cambiando a lo largo de los años. Pero fíjate, a pesar de que todo cambió, las tareas se deben, en mi opinión, se deben mantener, ¿no? Bueno, díganos ustedes en los comentarios qué opinan ustedes, si están a favor del ministro o no. Bueno, yo creo que fue todo por hoy. Fue una conversación bonita. La evolución de la educación, o cómo viviste tu educación a cómo la viví yo. Y que muchos de los que nos están viendo, los que nos siguen, pues se solidarizan y se ponen el mismo Sí, sí. zapato de nosotros, en el caso mío, y creo que también vivieron ese tipo de educación que yo más o menos por encimita
Sí, en conclusión, antes era más estricto, ya ahorita es un poquito más liberal, por así decirlo. La educación, como tú dices, antes las maestras le daban hasta pellizco, ¿no? A los niños. Hoy en día tú pellizcas a un niño Va a la cárcel, por lo menos. mínimo, ¿no? Y si es hijo de tal, Cuando decimos que eran más estrictos, no era que, sino simplemente esa era una manera para ese momento no, y también, por de ejemplo, reprimirlo. sí, por ejemplo, también una de las cosas que cambió era la franelita por dentro, la correa. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, uno se sacaba la franela para verse más en la moda. Antes los zapatos eran de vestir, ya después uno ya otro tipo de zapatos. Y bueno, todo cambia a lo largo de los años, ¿no? También. Y bueno, coméntenos qué les pareció, qué otros temas quieren que hablemos, de quién están a favor, si como dicen, del team antiguo o del team joven, sin ofender. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue Dos Paredes. Suscríbanse, denle a la campanita, denos like y hasta la próxima.